Les vuelvo a decir que les voy a leer La dignidad del otro, un texto maravilloso publicado por el doctor Paco Maglio, Puentes entre la biología y la biografía. El capítulo del arte de comunicar. Espero que lo disfruten, que lo profundicen y lo puedan trasladar hacia cualquier otra disciplina y profesión que hace a la vida en comunidad. Al confundir comunicación con información en la relación médico-paciente, la despojamos de su contexto humano, de la interrelación personal que debe primar en nuestra relación con los pacientes. Corremos el riesgo de sobreinformar en vez de comunicar. Cuenta Platón que cuando Sócrates observaba a los médicos que desbordaban de información a los enfermos, les petaba: insensatos, ellos quieren curarse, no estudiar medicina. Uno de los derechos de los enfermos es el de la veracidad, que se les diga la verdad, ya que éticamente no hay excusa para mentir. Es más, en la relación médico-paciente, como en cualquier relación humana, de la mentira no se vuelve. Este derecho a saber debe ser siempre respetado. Ahora bien, por razones psicológicas y culturales, hay momentos en que los pacientes también tienen derecho a no saber. Para diferenciar estos dos derechos, a saber y no saber, no hay algoritmos, tampoco fórmulas. Es parte del arte de la medicina. Más que un conocimiento científico, es uno experimental. En ocasiones, para no dar un diagnóstico con un pronóstico grave, se recurre al remanido argumento de «le va a hacer mal», cuando muchas veces al que le va a hacer mal es al propio médico, porque no es nada fácil hacerse cargo de una mala noticia. Por otra parte, este argumento puede representar una subestimación moral del paciente al presuponer que no está en condiciones de asumir el pronóstico. Ha sido demostrado en pacientes oncológicos que al ser informados de su enfermedad, si bien ésta no cambiaba su evolución biológica, subjetivamente se sentían mejor, con mayor tolerancia al tratamiento y mejor relación con sus médicos. Busso acentuaba este concepto. Un testimonio del profesor Corrado Montemayor, oncólogo del Hospital San Giovanni de Roma, afectado él mismo de cáncer, en este sentido elocuente. Decía: después de superar el primer momento, empecé a tomar conciencia de mi enfermedad, a pesar de haber operado durante 20 años tumores malignos. Al ser consciente de que este es un mal que difícilmente se cure, comienzo a aprender cómo vivir con él. A los pacientes terminales queremos ocultarles su gravedad apelando a estrategias que pensamos útiles, pero que ellos mismos desacreditan. Por ejemplo, decir «qué buen aspecto tiene». Frente a esto, una vez un paciente me dijo con total sinceridad, lo que me conmovió e hizo que me diera cuenta de mi error: «Doctor, yo no estoy enfermo del aspecto, yo estoy enfermo de cáncer». Tenemos entonces dos extremos que debemos evitar: el encarnizamiento informativo y la complejidad del silencio. Como revela el cuento La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, cuando el protagonista, enfermo terminal, exclama en silencio: «No me mientan más, quiero hablar de mi muerte, déjenme elaborar mi propio duelo, quiero morirme en paz». Elisa Berroz describe los estadios por los que pasa un paciente cuando recibe el pronóstico de su enfermedad mortal. Primero el shock, luego la negación, rebeldía, pacto, depresión, aceptación. Si el paciente ha sido adecuadamente acompañado en estas etapas, a la última, que ella denomina de catexis, la describe así: en ese instante la inversión de los papeles se hace evidente. Los que rodean la cama del moribundo no saben nada y él lo sabe todo. Una expresión nueva y desconocida aparece en su rostro. Los que tienen el amor y el coraje necesarios para sentarse al lado de un muriente
en un silencio que supera las palabras, saben que ese instante no es terrorífico ni doloroso. La muerte tiene lugar en la calma, probablemente pasó hacia un mundo y un modo de existencia que el muriente ya ha entrevisto. Ahora bien, si hay que decir la verdad, el problema radica en cómo hacerlo. Para ello, la comunicación en la relación médico-paciente debe situarse en un proceso de empatía, en el sentido griego del término, querer al otro y mirar a través de él. Freud señalaba y advertía ya en 1890 en su obra Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, que los afectos tienen mucho que ver con la resistencia a las infecciones. 100 años después, la psicoinmunología ha confirmado la importancia de los afectos en el desarrollo del sistema inmunológico. El paciente, como cualquier persona, necesita ser querido y además que se lo demuestren. Es fundamental desarrollar en nuestra relación con los pacientes las 3 C: comunicación, confianza, comprensión. De ser así, se pueden perdonar el error humano, pero nunca nos perdonarán el abandono. Y me refiero no solo al abandono físico, sino también al social, al moral, al espiritual. En este último sentido, la espiritualidad interpretada como sistema de creencias, religiosas o no, puede ser una ayuda valiosísima en el difícil trance de la mala noticia. Charles Maurras, líder de la derecha francesa, racionalista y ateo, antes de morir pidió a sus seguidores que llamaran a un sacerdote. Ante la extrañeza de aquellos mismos, explicó: me cansé de pensar. Cuenta Víctor Frank que en ocasión de visitar a una paciente terminal se suscitó el siguiente diálogo: doctor, mi angustia es dejar a todas esas personas que están detrás de la puerta, familiares y amigos que nunca volveré a ver. Por eso no quiero que entren, no tengo consuelo, nunca los volveré a tener. Señora, le contesta el doctor, por mi especialidad estoy en contacto con muchos pacientes en su situación. ¿Sabe una cosa? Hay muchos que lloran al revés de usted, porque no tienen a nadie a quien dejar. No es que usted deja a muchos, usted se queda en muchos. Con alivio en su rostro, le dice: doctor, cuando salga, dígales por favor que entren. Quiero tenerlos conmigo, quiero quedarme en ellos. Esto lo dice y lo narra Frank en 1989. El tema es cómo decir la verdad. La verdad debe decirse de 2 formas. Escalonada, los tiempos los dará la propia comunicación médico-paciente, ni lentitud ni prisa, y soportable para el paciente, no soportable para el médico o los familiares. En este proceso comunicacional debemos ejercer 2 virtudes: la prudencia y la esperanza, articuladas armónicamente. La primera sin la segunda es inoperancia y la segunda sin la primera es temeridad. Aún en las instancias más terribles, el mensaje o pronóstico debe estar siempre impregnado de esperanza. Es la esperanza de ver una estrella, aún la más pequeña, que va a convertir una noche cerrada en un cielo. Podemos y debemos decir, cuando el caso corresponda: la situación es seria, quizás no lo cure, pero seguramente lo ayudará a sanarse. Es decir, a encontrar un sentido a su vida, aunque ésta sea efímera. En síntesis, las noticias al paciente, a las personas, deben ser personalizadas. No hay score, puntuación, hay personas enfermas. Culturalizadas, no es lo mismo la verdad para un anglosajón que para un mediterráneo. Contextualizada, los pacientes están más pendientes de cómo le decimos que de qué les decimos. Para ilustrar esta contextualización, permítanme una humorada, decía Paco en este texto,
que decía Freud que detrás de cada broma hay una verdad, producto de sus años de médico en terapia intensiva, que él lo fue en el Hospital Muñiz por toda una vida. A la mañana, al entrar a la sala, nuestro querido Paco dice: el médico optimista, buen día, ¿cómo han amanecido? Y el médico pesimista dice: buen día, ¿cómo han amanecido? Bueno, es un relato maravilloso, es un relato para pensar cuán difícil es prepararse y cuán difícil es interpretar y ser interpretado. Me quedo pensando.